que quiero, aunque no tenga dinero, aunque llegue enfermedad. Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí, por podernos reunir como familia espiritual. Señor, qué bueno que tú nos acompañas, que en ese diálogo con tus discípulos, pues los estabas preparando para las aflicciones que venían, las tormentas de la vida. Señor, qué bueno que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y rogamos que también hoy nos hables, nos animes, y aquellos en particular están atribulados, Señor, que tu Santo Espíritu conforte su corazón y que tu palabra nos llene de fe. Pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Una de las formas que el Señor Jesús habla es a través de la naturaleza y cómo la misma naturaleza pues se comporta. Años atrás en Medellín, me acuerdo que pude observar, como en tantos sitios hay, pero particularmente allá en el seminario, un pajarito que estaba formando su nido. Y de esa forma tan especial y única y cuidadosa que arman su nido. Y ya estaba ahí formando un nido, pues es muy lindo, me parece la forma como tejen y como hacen sus nidos. Pero justo en esa tarde, ya casi noche, viene uno de esos aguaceros que cae en Medellín, pero tremendos. Era muy fuerte, era una tormenta casi. Pues al otro día dije, bueno, vamos a ver cómo quedó el nido. Pues no quedó. No, ya, pues no, estaba ahí. Entonces dije, ve, ahí estaba todo, ahí acabado el nido. Pero para mi sorpresa fue ver al mismo pajarito en la misma rama otra vez construyendo su nido. Y pensaba que es una de las formas como el Señor también nos enseña. Y a veces es la actitud que el Señor les estaba queriendo decir a estos discípulos en medio de las dificultades. En este pasaje les enseña eso. Vamos a aprender hoy un poquito cómo es que Él los prepara. Porque tanto al comienzo como al final les dicen, muchachos, a propósito, me voy y van a venir dificultades. Voy a prepararlos. En primer lugar, el Señor les avisa que vienen dificultades, al estilo de ese antiguo vallenato. El Señor Jesús les dice, un grande nubarrón se alza en el cielo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué viene? Ya se aproxima, ¿qué? Una fuerte tormenta. Pero bueno, no era la tormenta que habla el vallenato. Pero más o menos así les dice, ya viene una tormenta. Y eso creo que es importante. Yo, cuando reviso este pasaje y otros, el Señor sí nos anuncia. Lo que pasa es que nosotros no queremos prestar atención, porque nadie espera, nadie le gusta, nadie quiere, no nos gusta enfrentar esto. Pero el Señor les dice, versos 1 al 4, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Y empieza a decir, todo esto les digo para que no flaquee su fe. Como dice, ojo, ahí viene. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Es decir, la persecución viene de adentro, no era del mundo, era de adentro, de la misma pueblo del Señor. Actuarán de este modo porque no
no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de qué, que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. ¿Ven? El Señor dice, yo les advierto, vienen nubarrones, pongan atención. Y obviamente los discípulos estaban un poco momentico, pero Señor, ¿cómo así que nos va a dejar? Y ahora nos dice que vienen problemas, que dice más adelante en este pasaje, voy a estar un ratico, pero después vuelvo. No entendemos. El Señor, entre otras cosas, nos avisa que vienen estos nubarrones, llamémoslo así, para que cuando vengan pues tengamos menos temor, para que podamos asegurarnos en Él, para que podamos entender qué es el tiempo y que el Señor está obrando aún allí. En segundo lugar, Él les dice, preparándolos, miren, cuando ocurra esto, no va a parecer, pero es para su beneficio. Dice, y ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunte, ¿y a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Estaba hablando de su propia aflicción, de su propia partida y estaba diciendo, bueno, conviene que me vaya porque viene algo mejor. Claro, en cada dificultad es diferente el beneficio, pero el Señor nos dice, miren, les advierto que vienen dificultades en la vida, pero cuando vengan va a ser para el beneficio. Pero creo que todos los que hemos sido hijos y hemos estado en familias de niños, pues, por lo menos a mí, creo que la mayoría de todos, cuando nuestros papás nos disciplinaban, en aquel entonces se decía castigaban, cuando nos castigaban, expresaban esa famosa frase, mi hijo, mi hijita, lo hago y esto es por su bien, ¿cierto? Ahora sí pregunto, como niño, ¿realmente sí sentíamos eso? Ay, qué agradecido, Padre mío, que me casque. No, por su bien eso uno no lo siente cuando está ahí, ¿cierto? Acuérdese de niño. Creo que en medio de las aflicciones el Señor lo advierte, porque no lo vamos a... Uno dice, Señor, pero ¿qué le ve de bueno a esto? Él dice, se los dije, voy a obrar. Cuando obre, voy a sacar cosas buenas, aunque no parezca. Y obviamente en este mismo pasaje, en el versículo 7, es donde dice, bueno, y es que no me van a tener a mí en presencia, pero sí me van a tener aún mejor en ustedes, no al lado de ustedes, es por medio del Espíritu Santo. Él dice, no solamente esta tormenta puede ser de beneficio, sino me van a tener a mí por medio del Espíritu Santo para ayudarles. Y es ahí donde vuelvo y repito que el pasaje dice, les conviene que me vaya porque si no lo hago el Consolador no vendrá, como ocurrió años después, no meses después. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Qué bueno que el Espíritu Santo esté en medio de nuestras tormentas y en nosotros. ¿Pueden imaginar lo difícil que es para las personas en general que también enfrentan dificultades si no tienen al Espíritu Santo? Eso, y hay muchas personas en el día de hoy, muchos cercanos a nosotros, que no tienen al Espíritu Santo, que como dice más adelante en este pasaje, pues les dice la verdad, como que nos orienta. Es que en medio de una dificultad
grande, pues uno no sabe ni qué creer, a quién decir, a quién ponerle atención. Hay tantas cosas que nuestras propias voces interiores, lo que la gente dice, pero dice el Espíritu Santo. Él sí no solamente nos consuela, sino nos dice la verdad, por dónde coger, qué hacer. Muy importante en medio de la tribulación. Y el Señor dice, los estoy preparando. Parte de esa preparación es irme para que venga el Espíritu Santo. En cuarto lugar, una forma como nos enseña también a través de esa experiencia con los discípulos es, yo les voy a dar la luz suficiente para el día de hoy. Miren lo que dice. Él les dice a sus discípulos, muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrían soportar. ¿Sí ven? El Señor dice, no les digo todo porque me han dicho, pues, les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. De otras formas, el Señor Jesús no nos dice todo, no nos suelta todo lo que está haciendo en nuestras vidas, sino lo que necesitamos hoy. Él nos da a ti y a mí la luz y la fortaleza que necesitas hoy. Claro, uno quisiera más, ¿cierto? Pero Él se les está advirtiendo, uno quisiera, Señor, dame, pues, yo quiero saber todo lo que me va a pasar en este año, en medio de este problema que estoy viviendo. Y Señor, ojalá tuviera toda la fuerza para aguantar un mes más. El Señor dice, te voy a decir lo que necesitas hoy y la fortaleza para hoy. Es como cuando uno conduce de noche en una carretera oscura, en el campo, con las luces del auto. Ustedes no han tenido esa sensación que uno quisiera poder ver el panorama, el paisaje y todo, pero cuando uno está conduciendo de noche en el campo, solo tiene la luz que el auto le da. Y tiene que ir ese pedacito y luego irá el otro, pero al fin llegará a casa. Uno quisiera ver ya el camino completo. Pero el Señor les dice, yo les daré, en medio de esas tormentas de la vida, la luz y el valor y la fuerza que necesitan cada día. Lo dice así, preparándonos. Y Él lo dice, y lo digo porque es que Él lo dice ahí a sus discípulos, si les cuento todo esto, no lo van a poder manejar. En quinto lugar, en medio de esto, Él parece que los estuviera regañando, pero a la larga les está diciendo, miren, yo tengo un amor incondicional por ustedes. ¿Por qué digo eso? Versos 31 al 32 dice, recuerda cuando se queja y dice, hasta ahora me creen. Contestó Jesús, miren que la hora viene, y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, dice, yo no estoy haciendo todas estas cosas porque ustedes sean muy buena gente, ni porque espere mucho de ustedes, porque a la larga, más adelante, me van a dejar. O sea, el Señor les dice, mire, yo sé cómo son ustedes. O sea, no pongan cara de que, como Pedro, pues, no, el Señor jamás, no. Y después tuvo que, ¿no? Él les dice, yo estoy haciendo todo esto, no porque sean ustedes muy buenos, yo sé que me van a abandonar. Es decir, mi amor o mi apoyo, el Espíritu Santo, todo eso es por encima de cómo se comporta. Qué bueno, qué bueno. Y es importante porque muchas veces en medio de esas tormentas como que nos angustiamos y decimos, si ves que el Señor me está castigando. ¿Qué hice mal? Pues el Señor sabe. Pero es más allá que eso.
Y por último, el verso 33 nos dice que Él nos va a dar ánimo en medio de esas circunstancias. Es el pasaje que da luz a todo lo que he dicho anteriormente. Dice, yo les he dicho estas cosas para que, ¿qué? ¿En dónde hallamos la paz? En mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Los discípulos estaban diciendo, a ver, Señor, ¿cómo así que se va a ir? Todo esto está todavía muy patas arriba. No vemos claro esto de que el Mesías y Señor, ¿no ve cómo está Palestina en el día de hoy? ¿Nos va a dejar aquí así? ¿Cómo es eso de que por un rato estoy, pero que ya vengo, como dice el texto ahí? No entendemos. El Señor les dice, todo eso les digo es para que hallen paz, pero anímense, yo he vencido al mundo. En el mundo afrontarán aflicciones. Miren, ese término, que en otro dice tribulaciones, es el mismo que por allá en Apocalipsis habla de la gran tribulación, es el mismo. Es para decir, enfrentarán problemas serios. No es, esta palabra no quiere decir que es que se quedarán sin internet, que que les va a tocar coger Transmilenio, en fin, no, pues, no, es aflicciones, tribulaciones, de verdad, van a enfrentar eso. Pero en Él encontraremos paz. Es muy importante lo que dice, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Porque a veces a nosotros nos gustaría, eso quiere decir que como el Señor venció a mí me va a ir bien y eso entonces el trabajo me va a venir por montones y ahora sí me va a sanar y todo eso. Puede ser, pero que yo he vencido al mundo significa otra cosa. El apóstol Juan, a propósito, es el autor bíblico que más menciona la palabra mundo, cosmos. Es el más. En solo los escritos de Juan están más de mitad de las citas de todo el Nuevo Testamento de la palabra cosmos. En términos de Juan, cuando habla del mundo, se refiere a las personas, a las organizaciones y a todos los sistemas que no cuentan con Dios, o que están en contra de Dios. Todos. Y cuando Él dice, yo he vencido al mundo, Él está viendo la perspectiva amplia del mundo, de todos esos sistemas. ¿Qué es lo que está detrás de todos esos sistemas? ¿Qué y quién? El mal y el maligno. Entonces, a eso fundamentalmente se refiere. Dice, yo he vencido al mal y al maligno. No se preocupen, anímense. Yo he vencido. No está diciendo que se va a solucionar todo, que Él ya ha vencido al mal y al maligno. Cuando uno mira la situación por ejemplo, lo que ocurre en nuestro país, uno dice, pero parece que el mal, como que, Dios mío, no hay quien lo... Él dice, yo, anímense, yo he vencido al mundo, se refiere allá. Pero aquí es importante también hacer una anotación. Que Él ha vencido al mal y al maligno, pero recordamos que no solamente el mal está allá afuera. El problema del ser humano es que el mal, el pecado. Entonces cuando dice, no se preocupe que yo he vencido el pecado, el mal, todo eso, pues tiene que ver con cosas allá afuera y con cosas aquí adentro. Pero es cierto, es posible vivir con esa perspectiva.
Es posible animarse en medio de esas tormentas. Lean el resto del Nuevo Testamento y verán cómo los discípulos sí pudieron. Y no eran mejor que nosotros. Eran igual que nosotros. El Señor fue fiel a sus promesas. La promesa no era que no nos iba a pasar nada, sino que Él nos va a preparar y nos acompaña en las tormentas de la vida. Es posible. Yo les he comentado varias veces la experiencia que tuve con un amigo y colega que enfermó gravemente y al cabo de 1 o 2 años de su enfermedad murió. Cuando ocasionalmente íbamos a orar, al final cuando él lo pedía, que ya no tenía mucha energía, a veces solo tenía como energía para media hora. Uno iba con el propósito de animarle. Y creo que varios hemos experimentado esto. Y uno terminaba animado. Y cuando la claridad que él tenía de las cosas importantes de la vida, la claridad espiritual, era como algo que como que uno no entiende. Y a través de la experiencia con él y otras personas, he aprendido, y la palabra dice que hay varias cosas que uno aprende en la tormenta. Por lo menos 3, y las ahí. Yo he visto que las tormentas, las dificultades son muy buenas para mostrar realmente quién somos. Toda esa cosa externa, como dicen algunos, todo ese maquillaje, se va puliendo en medio de las tormentas y queda realmente quién somos. La adversidad hace que muestre realmente nuestro ser, y eso es bueno, porque todo es el Señor trata y además quita tanta cosa que no debe estar en nuestra vida, ¿cierto? En segundo lugar, yo he visto que esas tormentas realmente traen renovación. Parece que no, ¿no? Uno dice, no, pero eso cuando peor he estado en la vida. Pero hay una renovación, estoy hablando espiritualmente. Porque cada vez que estamos pues cerca al Señor, al Padre, nos renovamos. Nosotros pensamos y tenemos la ilusión de que la vida espiritual y que vamos a renovar espiritualmente por nuestros propios medios. Es decir, leyendo más, y eso está bien, estudiando más la Biblia, y eso está bien, pero no eso nos sirve de instrumentos para estar más cerca del Padre, de Dios. Y cuando estamos más cerca de Él, es que nos renovamos. No sé quiénes son padres y tienen uno de esos hijos que es inquieto, llamémosle así, o inquieta. Hay unos de esos pelados que brincan, como he dicho, tienen como 3 veces batería para el día, ¿no? ¿Cierto? No han tenido esos hijos. Hay unos calmaditos, pero hay unos que, ay Dios mío, no se les acaba la cuerda. Y de esos, sí. ¿Cierto? ¿Sí o no? Esos mismos muchachos que eso hacen hasta cuando se enferman, por eso uno se asusta, quedan desactivados, es a los que más duro les da, no sé, y inclusive uno dice, ¿qué le pasó a este? Porque son los que más dependientes se vuelven. Dependiente de los padres.
creo que a veces, en medio de nuestra experiencia espiritual con el Señor, en medio de tanta cosa que queremos hacer, brincar, somos como esos hijos inquietos que no hay quien les... Entonces dice, bueno, entonces vamos a quitarles la pila, para que ahora sí dependan y hagan caso. Y como todos los pelados, y uno dice, no, pues tampoco, yo no he sido de esos. El Señor tiene forma de renovarnos y la mejor forma de renovarnos es estar cerca al Padre. Y en tercer lugar, he visto que en mi amigo, en nuestra vida, las tormentas de la vida hacen que las personas crezcan, maduren. Sí, eso ocurre. Claro, a veces nos resistimos y Hebreos 12:11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia, paz, para quienes han sido entrenados por ella. Pero uno se resiste en el momento y no crece. Coloqué ahí 5 cositas que nos ayudan a crecer en medio de esas tormentas. A todas les puse la letra D. La primera es ¿qué? Decisión. Miren, uno tiene que decidir si esa tormenta que está enfrentando va a ser para crecer o para acabarse. Tiene que decidir. No es fácil, pero uno tiene que decidir someterse al señorío del Señor y encontrar en medio de lo que está viviendo algunos motivos para ir adelante y de esperanza. Pero es una decisión, tenemos que decidir, Señor, bueno, voy a crecer, voy a permitir crecer en medio de esta situación. En segundo lugar, se requiere, ¿qué? Dedicación. Para mí esto tiene que ver con todo el esfuerzo espiritual. Estamos hablando que el Señor nos da paz y todo por gracia, pero nosotros tenemos que, ahí a veces nos da, a veces como decir, no vuelvo a leer, no vuelvo a orar, no. Es cuando más se necesita esa dedicación espiritual. Dice 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación, algunas versiones dicen prueba, que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida a fin de que puedan resistir. Yo me he dado cuenta que esa salida no es tan fácil, que hay que estar. Tercer elemento que nos ayuda en medio de las tormentas a crecer es ¿qué? Ductilidad. Tuve que poner esa palabra que no había más por D. Que quiere, es decir, eso quiere decir la capacidad que los metales tienen de ser flexibles. Pero flexibilidad no me gusta, no me cabía ahí, entonces puse ductilidad. Aprendemos una cosita. ¿Cierto? Pero es eso, es de ser flexibles. ¿Saben qué es otra sinónimo espiritual de esa palabra? Humildes. Es muy interesante, Pedro, el arrogante Pedro, años después, cuando escribe su carta, dice en el capítulo 5, asimismo, jóvenes, pongan atención, sométanse a los ancianos. Dice ahí, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Revístanse es algo voluntario. Ya les explico por qué. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Pasajes como esto nos enseñan
que la humildad no es algo, a ver, nosotros decimos, ore para que Dios les dé humildad. No es así. Tú tienes que decidir ser humilde. Tenemos que decidir humillarnos. Dice que aún el mismo Jesús no era que le brotaba, él aprendió, dice ahí, aprendió, él se despojó, él voluntariamente, dice, voluntariamente se humilló. Es un concepto que a veces pensamos que no, la humildad viene así, como, no viene fácil. Todos aprendemos la humildad a través de humillar. Tenemos que aprender a ser maleables, flexibles. En cuarto lugar, para crecer nos ayuda a tener, ¿qué? Destino, es decir, un claro propósito para la vida. El Señor Jesús es el ejemplo. Él iba para la cruz, la resurrección y luego otra vez al Padre. Él tenía claro para dónde iba, por eso pudo dar los pasos. Todos vamos, si creemos en el Señor, a resucitar. Pero si el Señor no viene antes, primero tenemos que, antes de resucitar, tenemos que ¿qué? Que morir. Pero yo la tengo clara para dónde voy. Mi amigo decía, yo la tengo clara, así me decía, yo lo tengo claro para dónde voy. Yo no voy para el cementerio, no. Eso es un accidente. Yo voy para la resurrección. O sea, uno tiene que tenerla clara para dónde va. Si no, no crece. Y en quinto lugar, ¿qué? La dependencia. Miren cómo lo dice de una forma muy especial el apóstol Pablo, Filipenses 1:19. Estando en prisión, dice, porque sé que gracias, y ahí es donde dependemos, del pueblo de Dios y del Espíritu Santo. Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. O sea, todos esos problemas que estaba teniendo. Dice, gracias a las oraciones de ustedes, es decir, al pueblo de Dios orando, y al Espíritu Santo, a la ayuda del Espíritu Santo, es que todo esto, y eso es depender. Eso yo ni comparto, yo no digo, yo oro, no, necesitamos de la ayuda de otro. El Señor Jesús les dijo una última cosa, muchachos, anímense, yo he vencido al mundo, es decir, al mal y al maligno. Anímense. Y previamente los había preparado para las tormentas de la vida. Creo que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y creo que tampoco nosotros hemos cambiado en el sentido de la necesidad que tenemos de Él. El mundo tampoco ha cambiado, seguimos teniendo aflicción. Pero qué bueno, que la esperanza sigue siendo igual. Oremos hoy, porque sé que hay hermanos en aflicción, en diferentes momentos de ese estado de aflicción. El Señor mismo nos dice, anímense, que mi paz les llegue. Y qué bueno que Él nos prepara, nos sostiene en medio de la aflicción. Vamos a orar. Porque igual que el apóstol Pablo necesitamos de la oración del pueblo de Dios y de la ayuda del Espíritu Santo para que todo este tormenta sea una liberación. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por anticipar
con los discípulos y en nuestra vida esas tormentas de la vida. Como hemos cantado en el día de hoy, porque no estamos solos. ¿Qué diferencia hace eso, Señor? Señor, gracias porque aún en medio de estas dificultades hay bendición, hay restauración, hay crecimiento. Pero Señor, hoy queremos orar pidiendo toda la fortaleza del Santo Espíritu, toda la verdad del Santo Espíritu para aquellos que están en medio de tribulación, en medio de aflicción en esta mañana, a los cuales tú les hablas de una forma muy personal, como les hablaste a los discípulos. Y dice que has dicho todas esas cosas para que hallemos paz en Él. Señor, yo ruego que en primer lugar cada hermano o hermana que está en esa aflicción encuentre paz en ti. Te rogamos eso. Porque no va a ser en el mundo ni en las circunstancias, sino en ti. Señor, que tu Santo Espíritu produzca esa paz en ti, que es sobrenatural, que cambia, que da nueva vida. Y Señor, también te pido que tu Santo Espíritu les anime. Y si hoy vienes desanimado, el Espíritu Santo lo sabe y yo ruego y nos unimos en oración y pedimos, Espíritu Santo, anímales. Toda la presencia del Padre, del Hijo, la obra del Hijo, anímales en esta mañana. Anímales porque tú has vencido al mal y al maligno. Anímanos. Señor, te necesitamos y te ruego que todo esto, como dice el apóstol Pablo, resulte en madurez y en liberación. Gracias, porque eres el mismo Jesús ayer, hoy y siempre. Y permítenos gozar y afirmar una vez más todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Te lo agradecemos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.